Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que seguiré tratando el tema de Venezuela, pero ahora desde el punto de vista internacional. ¿Por qué? Porque hay muchos países que se han pronunciado con respecto a la crisis que está atravesando Venezuela, no solamente la crisis económica, sino también la crisis política y social, producto de la crisis económica. Han sido diversos los países e incluso los bloques multilaterales que se han pronunciado con respecto a la situación en Venezuela, desde la Unión Europea hasta la OEA. Y países, gobiernos, que si bien no tienen mucha alianza con Venezuela o con el gobierno venezolano, se pronuncian porque saben que ante una situación de esta magnitud de inestabilidad política en Venezuela, el mundo democrático posa su vista y sus ojos sobre Venezuela. Porque si esto está sucediendo en una democracia, el resto de países con gobiernos y sistemas políticos democráticos deberían y se han pronunciado con respecto a lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela. He logrado observar y leer diversos titulares que me han llamado la atención. Quiero interpretar las informaciones de algunos medios con respecto a lo que está pasando en Venezuela, porque así como lo reseñan diarios nacionales en Venezuela informando que América pone los ojos en Venezuela, como lo dice el diario La Verdad de Venezuela, y también diarios y portales web que hablan de un posible aislamiento hacia Maduro por parte de la comunidad internacional, como el diario El Estímulo, diarios y portales nacionales que hablan de pronunciamientos de otros gobiernos como los de Guyana y Francia acerca de lo que está pasando en Venezuela. Pero sí, América pone los ojos en Venezuela. Esto lo reseña la agencia EFE, ya que, según informa, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay se sumaron al llamado de un diálogo político entre chavismo y oposición auspiciado por UNASUR para encontrar una salida pacífica a la crisis que mantiene al país al borde de un estallido social. Ahora, es necesario que si bien un diálogo se lleve a cabo en Venezuela, haya garantes de ese proceso de diálogo, tal cual como se está dando en Colombia, o específicamente en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. También debe haber un mediador y garantes del proceso, así como Noruega y Cuba son garantes del proceso de paz en Colombia. También debe haber garantes del proceso más de diálogo que de paz, porque la paz llegará con el diálogo y con la estabilidad. Un diálogo de soluciones a la crisis que está atravesando Venezuela. Ahora, gobiernos como Colombia, Argentina, Chile y Uruguay están a favor de que UNASUR auspicia el diálogo, pero recordemos que la UNASUR es un bloque multilateral con el cual tiene mucha afinidad el gobierno venezolano, con el cual se siente cómodo por las relaciones comerciales que impulsa con esos países, las relaciones diplomáticas que impulsa y que tiene con esos países, ya que hay un acoplamiento ideológico y político, debido a que UNASUR es un bloque integrado por países de izquierda y Venezuela posee un gobierno de izquierda. Pero es necesario que haya otros garantes y que se dejen de lado las distinciones entre ideologías y modelos políticos. No importa si los garantes de este proceso de diálogo en Colombia son de derecha, son de izquierda, son de centro. Lo importante es que sean garantes de un proceso en el cual debe haber mediadores de carácter político y, por qué no, de carácter diplomático, ético y moral, tal cual podría ser el perfecto ejemplo y presencia del Vaticano, quien, por cierto, negó o de hecho canceló, mejor dicho, la visita del emisario del Papa Francisco, el Monseñor Paul Gallagher, a Venezuela por motivos ajenos al Vaticano, pero esperemos un posible pronunciamiento por parte de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Por ahora, una comisión de expresidentes llegó a Venezuela, integrada por los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, para reunirse. Específicamente lo hizo Zapatero, tanto con gobierno como oposición, para tratar de iniciar un diálogo. Él ha afirmado que ambos han aceptado la oposición con la condición de que el revocatorio se lleve a cabo este año, pero es necesario que en este proceso, así como otros expresidentes se han sumado, se pronuncien aquellos gobiernos a los cuales se les denuncia o se les acusa de un silencio cómplice.
He visto muchos análisis de periodistas, expertos en programas de televisión, en medios internacionales, que han hablado de un silencio cómplice por parte de gobiernos de izquierda en la región, como Ecuador, como Bolivia, como Cuba, países que no se han pronunciado con respecto a la crisis en Venezuela. Ahora, ¿es curioso o es una casualidad que teniendo gobiernos de izquierda, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Raúl Castro en Cuba, estos países no se pronuncien con respecto a la crisis en Venezuela, y no lo hubiera hecho Argentina cuando el gobierno de izquierda de Cristina Fernández de Kirchner estaba en el poder, y ahora sí se pronunció con respecto a Venezuela Mauricio Macri, que preside un gobierno de derecha? No es casualidad. Puede que la afinidad y el acoplamiento ideológico entre los gobiernos de izquierda en la región de alguna manera represente esa unión sobre la cual están dispuestos a prevalecer los gobiernos de izquierda a pesar de toda inestabilidad política, y no a pronunciarse en contra de un proceso que el gobierno sabe que se le ha escapado de las manos. Es por ello que probablemente no se han pronunciado ni Ecuador, ni Bolivia, ni Cuba con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Pero más allá de ello, es importante que, si bien la UNASUR es un bloque con el cual Venezuela se mantiene muy cómodo, muy compenetrado en cuanto a relaciones político-diplomáticas, instancias como la OEA, como la CELAC, como la ONU a través de los buenos oficios auspiciados por el secretario general Ban Ki-moon, así como lo ha hecho en el proceso de diálogos de paz entre gobierno y oposición en Siria, por la guerra civil que azota a ese país, también debería darse de la misma manera en Venezuela. Estados Unidos celebró el anuncio que efectuó el miércoles José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, sobre una voluntad de diálogo nacional entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Estados Unidos se une a los países de la región y de todo el mundo para llamar a un diálogo productivo entre todas las ramas del gobierno de Venezuela. Esto lo dijo en un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner. Apoyamos este diálogo como una forma de garantizar el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, el Estado de Derecho, la separación de poderes y el proceso democrático. El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció la labor de Zapatero para promover un diálogo constructivo en Venezuela. La Cancillería destacó que Colombia coincide en la importancia del diálogo nacional, si bien admitió todas sus dificultades. Con esas conversaciones se esperan que pueda darse solución a los problemas económicos, sociales y políticos más apremiantes que atraviesa Venezuela. Pero hay que destacar aquí un llamado urgente, porque los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay también hicieron un llamado urgente a un efectivo diálogo político en Venezuela en una declaración difundida en Santiago de Chile. Los cancilleres de los tres países señalados expresan también su fraternal disposición a acompañar mediante un grupo de amigos un proceso de reencuentro nacional en Venezuela. ¿Es posible entonces que una comisión integrada por los países de América que apoyan a Venezuela, un llamado grupo de amigos, sea el árbitro en este proceso de diálogo? Que delegados de los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, ¿por qué no de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, integren una comisión que sirva junto con miembros de la OEA, de los buenos oficios de la ONU, en una supercomisión para mediar en este diálogo que debe darse cuanto antes en Venezuela? Es importante que esto se lleve a cabo, pero no solamente países de América se han pronunciado acerca de lo que pasa en Venezuela, sino también la Unión Europea, ya que la encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, una de las máximas jefas en la diplomacia europea, Federica Mogherini, la italiana Federica Mogherini, ha llamado e instado al gobierno venezolano a respetar las libertades fundamentales y los derechos humanos en Venezuela en esta crisis política, en la cual también se denuncian vejaciones y derechos humanos violados o violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela a través de la represión contra los manifestantes que están en un notorio descontento por la crisis económica que atraviesa el país. Entonces, el texto que habían redactado en un urgente llamado al diálogo político efectivo y a un genuino entendimiento cívico entre todos los actores políticos por parte de este grupo de países de América, subraya el pleno respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de Venezuela y que los problemas de ese país deberán ser resueltos por los propios venezolanos. Sí, nadie niega que los venezolanos
tienen que resolver sus propios problemas, que los actores políticos venezolanos resuelvan sus propios problemas y sea la población venezolana la que a través del mecanismo constitucional del referendo revocatorio evalúe la gestión del gobierno para decidir si quiere que continúe en el poder o no, teniendo en cuenta que un 80% de los venezolanos rechaza este gobierno y Maduro cuenta con un 15% de popularidad tras una baja de 20 a 15%. Teniendo eso en cuenta y con diálogo político, está condicionado por la oposición a cambio de que se lleve a cabo un referendo revocatorio. No debería haber presiones políticas en un diálogo que, si bien debe ser político, no debe estar enmarcado en un cuadro de presiones, sino de agenda, de soluciones, de propuestas, de ideas, no de alguna manera clientelismos políticos, de favores políticos, de presiones políticas. Es necesario que, entendiendo que debe haber un diálogo en Venezuela, el llamado de otros países como por ejemplo Guyana, como por ejemplo Francia, también debe ser tomado en cuenta. El presidente de Guyana, David Granger, dijo que la crisis económica en Venezuela podría afectar la seguridad de la región. Tiene la esperanza de una situación de estabilidad y una solución ordenada a la situación. Guyana tiene especial interés debido a la cuestión territorial, pero creo que toda la región está preocupada por lo que está ocurriendo en Venezuela y esperamos que no vaya a recurrir la ilegalidad. Espero que se adopte un enfoque legal, un enfoque ordenado es necesario para que la seguridad de toda la subregión, ya que tendría un impacto en el Caribe. Sí, por supuesto, una inestabilidad de mayores proporciones en Venezuela tendría total repercusión en el Caribe, no solamente en el Caribe, sino en América, ya que al haber una estabilidad política en el país que es la puerta de entrada a Sudamérica, que tiene una posición geoestratégica y geoeconómica envidiable para países del resto del mundo por estar a las puertas del Mar Caribe, por ser un puente que une a través del mar todas las relaciones comerciales de Venezuela para con el norte, del norte para con el resto de los países, y al representar a Venezuela el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, las reservas de petróleo más grandes del mundo, y unas condiciones climatológicas y también de producción agrícola que pueden ser muy favorecedoras para el ámbito en la producción nacional. Teniendo en cuenta todos esos factores que privilegian a Venezuela desde el punto de vista económico, entonces sí podría haber repercusión para el resto de la región por lo que pase en Venezuela, ya que si hay inestabilidad económica en Venezuela, puede haber inestabilidad en el resto de la región, debido a que las relaciones comerciales que Venezuela impulsa con gobiernos aliados de la región, al verse contraídas, también puede verse contraído el superávit comercial convirtiéndose en un déficit, puesto que ha habido un recorte en las importaciones de Venezuela, también por la caída de las exportaciones producto de la caída abrupta de los precios del petróleo. Francia, por otra parte, insta al gobierno y a la Asamblea Nacional de Venezuela a encontrar una salida a la crisis, ya que el ministro francés de Exteriores expresó su preocupación por la degradación de la situación en Venezuela y reclamó que se respete el Estado de Derecho y no se recurra a la violencia, según señaló la agencia EFE. En nombre de los vínculos de amistad entre nuestros dos países, instamos al gobierno y al Parlamento de Venezuela a encontrar juntos una salida a la crisis que afecta a la población venezolana dentro del respeto de sus respectivas prerrogativas constitucionales. Es decir, prerrogativas constitucionales son beneficios políticos enmarcados en el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela que le otorgan al pueblo una serie de mecanismos para poder propiciar cambios políticos, evaluar la gestión de gobierno y también originar transiciones en favor de un cambio que pueda allanar el camino para un conjunto de soluciones económicas en un país que las demanda a gritos. Francia, según su comunicado, hace un llamamiento a cada una de las partes a abstenerse de todo recurso a la violencia y de toda afrenta a los derechos de las personas, así como a respetar el Estado de Derecho. La crisis registrada en el país llegó a principios del mes de mayo. A más de 1 millón de venezolanos afirmaron una petición exigiendo un referendo para destituir al presidente Nicolás Maduro, que el viernes pasado declaró el estado de emergencia por 60 días, quien reconoció también que aceptaría los resultados del revocatorio y lo que decida el CNE con respecto al revocatorio. De manera tal que, en mi opinión, no basta con que países de la región y países de Europa se pronuncien con respecto a lo que pasa en Venezuela.
Esto debe ir más allá de simples comunicados diplomáticos. Esto debe pasar porque el mundo esté dispuesto, o la comunidad internacional esté dispuesta, por ejemplo, a aprobar una resolución de ayuda diplomática o de asistencia diplomática a Venezuela en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, para que se cree una comisión especial de la ONU con los países integrantes dispuestos a llevar a cabo esta tarea y formar así una instancia que sirva de árbitro y de mediadora en un eventual diálogo en Venezuela, que países de la ONU firmen una resolución creando una comisión de mediación y de, digamos, de arbitrariedad, en el buen sentido de la palabra, en el diálogo que debe llegar a Venezuela cuanto antes. Eso es lo que debe pasar, pero hay otros medios que de alguna manera le han dado un enfoque distinto a la situación política en Venezuela desde el punto de vista de cómo afecta todo esto al gobierno, porque el hecho de que otros gobiernos se pronuncien también tiene repercusión en lo que el gobierno percibe como una posición de aversión a lo que está ocurriendo en el país, y el gobierno sabe que no puede contener la situación, que hay insostenibilidad en su gestión, y esto lo ha aislado. Precisamente, así lo titula el diario El Estímulo, con información del 22 de mayo, señalando que hay muestras de aislamiento internacional hacia Maduro. Esta semana, el presidente Nicolás Maduro llamó a una rueda de prensa en la que permitió el acceso a otros medios que no son los oficiales, los medios internacionales. Los nacionales privados siguieron sin ser bienvenidos. Esto habla de que la política comunicacional del gobierno está basada en tratar de imponer su visión política holística de la situación desde el seno administrativo gubernamental para tratar de colocar la situación en Venezuela como un escenario de contención más que de insostenibilidad, porque los medios nacionales privados podrían hacer ver la situación en Venezuela como algo ya insostenible, mientras que el gobierno lo podría hacer ver como una situación que, si bien está atravesando o está configurada bajo mucha inestabilidad, está tratando de ser contenida por la actuación de un gobierno que ha perdido poder, y al perder poder por pérdida de popularidad, de capital político y de respaldo social, entonces recurre a decretos leyes que le otorgan facultades que van por encima de la Constitución al omitir la consulta legislativa al gobierno para impulsar un control férreo del Estado sobre la producción y desplegar operativos de seguridad para contener la presión social que se cierne sobre un gobierno con el cual los venezolanos, o la gran mayoría de los venezolanos, la inmensa mayoría, ya no está de acuerdo, porque así es la realidad. No lo digo yo, lo dice el pueblo en cada manifestación que lleva a cabo. El mandatario, desde el Palacio de Miraflores, arremetió contra la prensa española, a la que acusó de ser cómplice de una campaña para preparar condiciones para una agresión a Venezuela. En su denuncia, Maduro aseguró ser víctima de los diarios españoles El Mundo, ABC, El País y La Razón. Es decir, vemos que la retórica y el discurso del gobierno venezolano se ha basado mucho en externalizar la situación y en denunciar constantes campañas mediáticas contra Venezuela para tratar de imponer una matriz de opinión desde el punto de vista internacional de lo que ocurre en el país, de manera que haya una reconfiguración de la opinión pública, y esto significa más presión social y descontento contra un gobierno con el cual los venezolanos ya no están de acuerdo. Ahora, un primer ejemplo de esto, según lo reseña el diario, y así fue evidenciado por todo el mundo, fue la carta que emitió el miércoles pasado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a Maduro, en la que lo tildó de dictadorzuelo y de traidor. La misiva fue publicada un día después la mencionada rueda de prensa que hizo Maduro ante medios internacionales. Almagro le dijo a Maduro negar la consulta, es decir, el revocatorio al pueblo, negarle la posibilidad de decidir te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente. Es parte de lo que reza el severo escrito. Ahora, Almagro no está solo. Pocas horas más tarde, el expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro está loco como una cabra. Él dijo, y específicamente expresó a la prensa: le tengo un gran respeto a Maduro, pero eso no quita que le diga que está loco como una cabra. Le advirtió al líder del PSV, a Maduro, que su ex canciller no es ningún traidor ni funcionario de la CIA. Ahora, también hay que tener en cuenta la pronunciación o el pronunciamiento del Vaticano. El Vaticano está en una posición totalmente imparcial, porque debe estarlo, y así es. Así está configurada la diplomacia vaticana. Pero es el Vaticano la instancia que podría impulsar un diálogo
no político, sino diplomático, ético y reconciliatorio en el seno de los principios diplomáticos apegados a la doctrina religiosa de la Iglesia Católica en un país que es de mayoría de creencia católica, y esto puede de alguna manera configurar el diálogo hacia el entendimiento más humano que político, a que quienes participen en el diálogo, tanto de la oposición como que el gobierno, se vean los unos a los otros más como seres humanos con los que deben consensuar soluciones para el bien de otros seres humanos, más que como políticos que deben conseguir soluciones para un grupo de personas que está subordinado a la política que ellos están llevando a cabo de manera polarizada. Esa es la visión y la manera en cómo el Vaticano puede impulsar un diálogo sano, más político y más ético y humano en Venezuela que político, aunque la situación demanda un diálogo político cuanto antes. Pero esta semana también China se deslindó del Ejecutivo venezolano, el país asiático que ha mantenido muchos negocios con el gobierno venezolano y desde 2007 ha dado 50.000 millones de dólares en financiación a Caracas, créditos que han sido pagados por Venezuela mediante el envío de petróleo. Le dio la espalda a Maduro al decir que la crisis en Venezuela es un asunto doméstico. Estas palabras fueron dichas el lunes por Hong Lei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, al ser consultado sobre si el país asiático planeaba brindar algún tipo de asistencia a la nación latinoamericana. Pero China sí prestará ayuda a Venezuela y lo hace porque sabe que la oferta petrolera venezolana en una situación como está necesita ser atendida por un país que depende también de la oferta petrolera venezolana, porque lo que Venezuela produzca es lo que China aprovecha en lo que se refiere al petróleo, y China, al observar que Venezuela está pasando por una contracción en la producción petrolera, debe aprovechar lo que puede seguir ofertando Venezuela antes de que entre en un colapso de producción petrolera también, y ya China no tenga el grifo de petróleo abierto por parte de Venezuela. Eso se lo retribuye en cuanto a créditos, y recordemos que en 2014 China importó desde Venezuela, 323.000 barriles diarios de petróleo. Ahora puede que lo hagan en menor cantidad, pero se ha comprometido el gobierno venezolano a seguir con el mismo ritmo de envío de barriles de petróleo diarios a Venezuela, a cambio de mayor créditos para el país, que no se sabe cómo serán utilizados por el gobierno, pero lo importante y lo idóneo es que se pueda utilizar para crear fondos de inversión interna y fondos de inversión externa o inversión extranjera directa que pueda incrementar la producción en Venezuela. Pero tampoco se debe olvidar que ahora Cuba, el mejor amigo de Venezuela, es amiga de su peor enemigo. La visita de Barack Obama, hecha a principios de marzo, significó un giro en las frías relaciones que mantuvieron Washington y La Habana por más de medio siglo. Este deshielo fue o tomó por sorpresa al mundo, inclusive a Venezuela, el mejor amigo del régimen de los hermanos Castro, cuando fue anunciado el 17 de diciembre de 2014. Entonces, tengamos en cuenta que también hay un aislamiento en ese binomio sociocomercial que han creado Venezuela y Cuba, ya que Cuba y Venezuela han dependido históricamente el uno del otro en cuanto a la producción petrolera y a los intercambios comerciales con fines políticos. Las relaciones políticas entre Cuba y Venezuela por afinidad ideológica han llevado a configurar una relación comercial que se ha basado en petróleo venezolano por capital humano cubano, por materia prima cubana o lo que Cuba pueda exportar en Venezuela de acuerdo a sus capacidades de producción. En eso se ha basado la relación. Pero Cuba, al entender que Venezuela ha pasado por una debacle económica sin precedentes, las relaciones comerciales entre ambos también lo harían. Y para evitar un aislamiento sobre el cual está sufriendo Venezuela, ha decidido aliarse con un país con el cual puede repotenciarse, y de alguna manera Cuba ha dejado sola a Venezuela, lo cual de alguna manera ha afectado también a Venezuela, y es por eso que al no tener la alianza comercial que tenía antes con Cuba, a pesar de que aún la sigue manteniendo, pero no como antes, sino con la misma efectividad política y económica, también comercial, al observar que la OEA está discutiendo en su seno la posibilidad de una carta democrática, o el secretario general ha mostrado total aversión a Maduro en esta dura carta y está estudiando la posibilidad de convocar un consejo para aplicar la carta democrática a Venezuela, que hay gobiernos que se pronuncian sobre la situación, no en contra del gobierno, pero sí sobre la situación en Venezuela. Y también observando que hay relaciones diplomáticas que
Estados Unidos ha decidido cortar con Venezuela o viceversa, pero Estados Unidos también ve la situación como la imposibilidad de dialogar o de establecer relaciones con un gobierno con lo que no quiere, de alguna manera, tener relaciones diplomáticas con un país que podría ser una buena carta para Venezuela si hubiera sabido aprovecharlo cuando tenía que haberlo aprovechado en cuanto a relaciones comerciales, y ahora importa petróleo estadounidense Venezuela. Así así ha sido la cantidad de vueltas que da la vida en estas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Pero esto significa aislamiento para el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque lo que dijo Almagro, lo que han dicho gobiernos sobre la situación en Venezuela, lo que le dijo Almagro a Maduro, lo que la OEA está tratando de debatir para llevar a un consejo y votar la Carta Democrática sobre Venezuela, aplicarla, la posición del Vaticano de un diálogo y el pronunciamiento del mundo, y al ver que los ojos de América y del mundo están puestos sobre un país que está haciendo noticia en muchos medios internacionales, esto representa posiciones políticas basadas en la observación de la alteración de la estructura socioeconómica desde el punto de vista de la comunidad internacional. Es decir, la comunidad internacional está viendo y está tomando posiciones políticas porque se basan en que observan una alteración de la estructura socioeconómica en Venezuela por la crisis económica y de la estructura democrática por la inestabilidad política, lo cual incentiva juicios de valor y evaluaciones por parte de esos gobiernos, de la OEA, de la Unión Europea, del Vaticano, de cómo el mundo ve a Venezuela, evaluando lo que está haciendo el gobierno, y eso propicia bloqueos e impases diplomáticos de la política exterior, ya sea de la OEA, ya sea de Estados Unidos, ya sea de países que no van a cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, pero que ven la situación con mucha seriedad, como Guyana, como Francia, Argentina, Chile, Uruguay. Entonces, esto hace que sus políticas exteriores se configuren contra la política interior del gobierno, porque ven la situación tan inestable y tan insostenible por parte del gobierno que llaman a un diálogo, porque saben que el gobierno solo no puede y la oposición sola tampoco puede. Por ello es que, si bien hay un proceso de aislamiento del gobierno, un aislamiento internacional, porque está dispuesto a radicalizarse en el poder a costa de que la OEA le aplique la Carta Democrática, y viendo que se están pronunciando muchos países del mundo y no se ha convocado un diálogo, a pesar de que ya supuestamente se aceptó y una comisión de expresidentes está en Venezuela para trabajar por ello y trabajando por ello, entonces la inestabilidad pasa porque no hay diálogo, el mundo presiona, la gente presiona, pero no se está avanzando en pasos grandes, sino en pasos muy pequeños, prácticamente invisibles para el resto del mundo y para una comunidad venezolana o una población venezolana que necesita un diálogo más allá del revocatorio, porque es más necesario por ahora el diálogo que el revocatorio en Venezuela, ya que el diálogo va a diseñar y a proponer y a establecer las soluciones en el país para que, en caso de que Maduro sea revocado en 2016, la oposición sepa qué hacer con el país progresivamente para solucionar la crisis. Y si Maduro es revocado en 2017, pero hubo previamente un diálogo, el vicepresidente que asumiría el poder en ese caso sabría qué hacer con Venezuela después de la gestión de Nicolás Maduro y terminando o tratando de terminar su periodo hasta 2019, si es que la población lo deja gobernar, ya que esos son los dos escenarios posibles si llega un revocatorio. Pero insisto, es más importante por ahora un diálogo que un revocatorio en Venezuela, así de simple. Nos encontramos en una próxima edición aquí en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Les ha hablado Ricardo Serrano sobre Venezuela. La información seguirá fluyendo y seguiré reportando lo que siga sucediendo. Hasta la próxima.